Vamos a buscar la palabra, libro Salmos, capítulo 133, 1 al 3. Leamos todo juntos. Mirad cuán buen y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes en Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Voy a transmitir la palabra con el título de Buenas y Delicias Unión. Ya llegó el año 2024 y nos dio la palabra de ensancha el sitio de tu tienda. Nos dio esta palabra del pacto del cumplimiento. Con esta palabra tenemos que hacer desafiar fuertemente para esta misión. Tenemos que hacer el comienzo del comienzo 10.000 y el movimiento de 4.000 torres, y tenemos que hacer el movimiento de ensanchar a 237 naciones de la sanidad 237. Dios, al comenzar 2024, nos abrió las puertas en México. Nuestra iglesia, a través del pastor Hidalgo, que está ministrando hace 5 años atrás, Luis Martínez, el pastor Luis Martínez, en el año 2020 visitó a nuestra iglesia, y en esa iglesia, y en ese momento llevó los materiales en español, y están trabajando y están pastoreando. Y más o menos son 150 creyentes, y están haciendo el movimiento del evangelismo. Y esta iglesia dijo que quiere tener la misma corriente, el informe de tener misma corriente. Como esto, la misión 237 naturalmente nos abre las puertas, y tenemos que seguir y desafiar el pacto solamente. El sistema de misiones ya está preparado y no hay nada en preocuparnos. Y están todos los líderes, jefes de cada continente, especialmente Pakistán y México. Estas personas que seleccionaron esos países con su corazón palpitar tienen que orar y preparar. En este continente, América, tienen que orar juntos. Las personas que no quiero decir que lo que no sortearon los otros continentes tienen que orar juntos. No quiero decir que no oren. Como esto, cuando hablamos del campo de 237, tienen que orar. Dios me dio este país para que oremos para los misioneros, para ese país. Por eso, cuando la iglesia habla, quiere decir que habla a cada uno de nosotros. Aquí no venimos a escuchar la palabra del hombre. Ninguna persona en este invierno, en este medio transporte, malas transportes, no vinimos a escuchar la voz de la palabra de las personas, sino vinimos a escuchar la palabra de Dios. Por eso las noticias y todas las cosas que escuchamos en la palabra del púlpito, tiene que entender que Dios me llamó en este lugar para que oren, para que escuchen la palabra, y nos está hablando en el púlpito. Por eso, si ustedes no tienen nada que ver con el culto, entonces Dios tampoco no tiene nada que ver con ustedes. Por eso, no solo el país que yo lo seleccioné, sino otros países también, orar concentración y orar de intercesión para las misiones. Esta iglesia que fue establecido para las misiones, esta comunidad, lograr la comunidad y orar juntos. Por eso están los grupos de los continentes, y a reunirse y comunicarse entre unos a otros, y tienen que compartir el motivo de oraciones de las misiones. Esto es la iglesia. Por eso, esto es la misión que nosotros tenemos que preparar por último momento, porque ser testigo hasta último de la tierra es el mandato celestial de Dios. Si no lo hacemos esto, no hay razón de qué estar bendecidos económicamente a nosotros. ¿Por qué Dios nos llama en este lugar?
Y de toda esta tierra, de este universo, no hay muchas personas que están resueltos a través de la solución por Jesucristo, como ustedes. De 100,000 personas, una persona son ustedes. Ustedes tienen que tener esta fe del llamamiento. Amén. No es que vinieron, no es porque mis padres, porque mis jefes. Al pensarlo así, que vinieron en este lugar, no tiene crecimiento de fe, sino tiene que pensar que Dios me llamó a mí. Hay muchos lugares que están pidiendo, solicitando trabajar juntos de todo el universo, porque ya tenemos el sistema preparado por continentes y entonces Dios nos abre las puertas para que podamos ir a todo el universo. Por eso tenemos que, depende si estamos levantado el sistema de las misiones o no. Aunque cambiemos los nombres, pero lo primero tiene que tener el sistema hecho, preparado el sistema. El trasfondo del sistema de las misiones es la fe. Tiene la fe y después usted tiene la actitud de la devoción. Dios no puede ser engañado. Dios, a las personas podemos engañar, pero Dios no podemos engañar porque sabe nuestros centros. En el año 2023, en el primer mitad del año, lo que debemos concentrar, ¿cuál es? Es el ministerio del país interior. El comienzo 10,000, el comienzo del movimiento de 4,000 torres y la sanidad 237. Como esto tenemos que preparar para el comienzo 10,000. Porque para hacer la misión 237 tiene que tener la fuerza, porque la iglesia tiene que fuerza para poder ocupar esta misión. Por eso Dios, yo estoy seguro que Dios no va a llenar a 10,000 creyentes para tener esas fuerzas. ¿A través de quién? A través del departamento, del comité, del distritos. Por eso los líderes importantes y los pastores y los obreros del gran distrito alabó al Señor. Ya quedó en el registro de Dios, quedó en la historia de la iglesia, pero en el reino de Dios está escrito esta alabanza de hoy. La iglesia Yeon tiene interés en las misiones. Miles de personas, muchas personas, aunque vengan si no tienen interés en las misiones, no sirve Dios. Dios tampoco tiene interés de ustedes. ¿Y en dónde tienen interés Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Y cuál es el orden de Dios? Es la iglesia que está coincidido, la misión, en las misiones de 237, justamente en ese lugar. En ese lugar tiene interés Dios. Entonces ustedes vean, si ustedes si fuesen Dios, ¿en dónde tendrá el interés Dios? En otros lugares no tiene interés. Aunque los científicos digan otras cosas, pero el único interés de Dios es aquí, en este lugar, en la tierra. Porque la tierra es la más hermosa. Vean las luces, las estrellas. Las estrellas, la luna es una piedra duras, oscuras, pero solamente alumbra. Pero la tierra es el único lugar que brilla. Y de estos medios, de estos universos, en este Gangso-gu, en Corea, están gritando para hacer la evangelización mundial. Entonces Dios escucha este punto, este lugar. ¿Y dónde están sentados ustedes en este lugar? Es muy importante la identidad. ¿Quién soy yo? Tiene que saber qué iglesia es esta iglesia. Así no somos engañados por Satanás. Si no está ordenado esto, somos engañados continuamente de las personas, de los materiales, del mundo. Y a mí mismo nos engañamos. Ignoran a sí mismos y viven como quieren.
Dios, esta iglesia, estoy seguro que nos va a habilitar, va a ensanchar por el Evangelio. Toda la comunidad de la iglesia y con un solo corazón tenemos que orar. ¿Cuál es el título de hoy? Es buena y delicia unión. Tenemos que tener este título. Tiene que ser el título de la iglesia. Amar unos a otros, consolar, es admitirlo, felicitarlos. Tiene que ser así. La iglesia tiene que ser una fiesta. Amén. Al ser así, podemos ensanchar el sitio de la tienda del ministerio. Todos queremos ensanchar. No hay nadie que no quiera ensanchar su sitio. ¿Pero por qué? Quiere que nosotros ensancemos el sitio de la tienda. Está en la mano de Dios. Si Dios lo hace, lo ensancha. Si no lo quiere, no se ensancha. ¿Y cómo tenemos que ensanchar? Tenemos que formalizar buena y delicia unión. Vea esta expresión que es tan natural. Pero dentro de esta palabra tiene una predicación fuerte. ¿Qué quiere decir? Buena, delicia, unión. Espiritualmente quiere decir que tenemos que hacer la batalla espiritual. La batalla espiritual, muy competitivos. Al tener esta buena y delicia unión, podemos hacer la evangelización mundial. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros tenemos que cuidar lo que Dios, el Espíritu Santo, nos hizo cuidar con las fuerzas entre unos a otros. Como esto, tenemos que lograr la unicidad, tener la unicidad, ser uno. Unicidad. No es fácil tener uno y ser uno. Necesitamos la lucha espiritual en su interior. Especialmente en este año, es el año del dragón azul y están dibujando todo por el dragón azul y están por eso están convirtiendo y están haciendo el misticismo. El dragón no es nada, no es nada, no es meditación. ¿Qué es el dragón? Es el símbolo de Satanás y el diablo. El dragón fue maldecido por Dios y cayó. Dice que cayeron, pero ustedes vieron el dragón. Está en la Biblia solamente el dragón. Pero Satanás armó esta imagen de dragón y como si fuese real. Y en Japón, con el dragón hacen las fiestas. No es sorprendente. No existe el dragón. Solamente es Satanás y el diablo que está en la cabeza de Satanás. Y encima dice que es el año de dragón azul. Vean cómo convierte Satanás. Por eso en nuestro país es toda la cultura del demonio. Ustedes no digan que no sean generaciones del dragón, sino ustedes son generación de Jesús, porque fuimos renacidos. Por eso ustedes no vean sus nacionalidad. No importa nuestros destinos. Ya somos renacidos. Nuestra sangre es la sangre de Jesús. Estamos renacidos completamente. Pero las personas que no conocen esto están hablando del dragón, del año del dragón, y empieza a dividirlo, empieza a pelearse entre unos a otros. Ustedes tienen que saber esta situación. Espiritualmente, tener la buena y delicia unión a través de la unicidad de lograr la voluntad y el proyecto de Dios. Tenemos que comenzar juntos este ministerio. El libro 113 de Salmos que vamos a ver hoy dice en la poesía escrito por David. Dice que es tan hermoso, armonía de tener juntos, habitar los hermanos juntos en armonías. Yo los viernes, los cantos especiales que hacen, están preparando todo el día y estamos entregando la alabanza delante del Señor. Nuestra iglesia ya es muy famoso.
Cuando dice Yeon, dice parece que son profesionales. Cuando hacen los eventos, escenarios, especialmente el musical de los continentes, ya es profesional. Aunque nos deje en este mundo, en los 5 continentes los vieron todos, y los pastores. Dice que es una obra maestra. Y cómo tienen el ADN espiritual así, y se emocionan los interiores. Ustedes, aunque no admitan ustedes, se emocionan. Ustedes vean esta función y este musical de 5 continentes. Y nosotros delante de Dios hacemos lo posible. Este ADN delante de Dios, hacer lo mejor delante de Dios. Por eso Dios nos bendice este lugar, porque es una obra arte, obra maestra. Por eso ustedes tienen que saber esto. Todo venir con los distritos, gran distritos, y venir todos los obreros, todos los líderes importantes, los pastores. Y a través de un grupo de 3 personas vamos a evangelizar dando nuestras vidas. Ustedes lo gritaron. Pero si decimos solamente canción no hay significado, pero es la promesa de Dios a través de la presentación de la alabanza, porque quieren salvar el campo. Por eso en gran distritos y va a informar a través de la imagen cómo están trabajando y cómo están devocionando, desde los niños hasta los jóvenes, y todo a través de gran distritos. Todo este contenido, el movimiento del Tarakwán, estoy mirando todos los domingos específicamente, porque es la batalla espiritual. Porque es muy importante el centro del comando. Tiene que saber todas las cosas y podemos mandar y tener la comunicación. Ustedes siempre juntos, quiero que formalice buena delicia unión con los hermanos. Esta unión no es la unión que dice en este mundo. Si dice la iglesia, seamos uno, vean afuera. WCC dice que están diciendo que todas las religiones es uno. No hay solo la salvación Jesús. No otras religiones. Todos, si creen cualquier religión, reciben la salvación y están hablando así. Dice que no necesita Jesús. Por eso están desapareciendo. Estados Unidos están sacando el nombre de Jesús. No es Christmas, sino es Holiday. No existe la Navidad. Dice que es el día Santa. Esto es una estrategia muy temorosa de Satanás. Dice que tiene la salvación todas las religiones a través de WCC, y vinieron y sentaron todas las religiones, los líderes, hasta los chamanes, vinieron chamanes, los budistas, y todos trataron y se juntaron, que es toda misma iglesia, todas las cosas igual, la religión. WCC, y por eso hay muchos que fueron de ese lugar. Y porque todos los pastores empezaron a levantarse para que salgamos de WCC. Ustedes no es la misma iglesia y no es la misma fe, no es la misma unión que hablan de este mundo. Lo que saben el misterio espiritual y lo que saben hacer la batalla espiritual, esta unión no es la unión que habla en este mundo, estas religiones. David, dentro de Cristo, dentro del Evangelio, esta unión, estar juntos en armonía, está confesando esta bendición. Todos los creyentes de la iglesia Yeon, esta comunidad del pacto,
saboreando la buena delicia unión, y que en sus trabajos y en sus vidas de fe puedan haber desafío del pacto. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es la unión a través del culto. Versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí el hermano no quiere decir solamente, no está hablando que es hermano de sangre, sino está hablando la comunidad de la iglesia, que se unificaron, estuvieron juntos entre los hermanos de la iglesia. Y esto se formó una armonía. Está confesando David esto. Como ustedes saben, el pueblo de Israel está dividido, está separado en 12 tribus. Y los 12 tribus, entre los 12 tribus, se armonizaron juntos. ¿Por qué? Los hijos que nacieron del primer madre y los hijos que salieron del segundo madre. Y entonces esos 12 tribus, y tiene 4 esposas de una persona, y de esas 4 esposas salieron todos. Pero ve a José. José fue como esclavo a Egipto, y José se casó con egipcias. Y entonces, y él tenía diferente color de piel las egipcias. Como los israelitas tienen piel blanco, los egipcios negros, tienen morenos. Y entonces, en una palabra, y los 12 tribus eran nacidos muy de diferentes lugares. Y entonces era difícil ser uno. Era la condición de estar separados. Y era esos 12 tribus. En estas situaciones de divisiones, tener la unicidad, estar juntos, personalmente es imposible, pero delante de Dios, entregar juntos delante de Dios. Vean la armonía, estas armonías, hermosuras. Si vemos este libro de Salmos, dice la alabanza que sube al templo. ¿Qué quiere decir? Que delante de Dios, al ser uno, a través del culto, podemos lograr la unicidad. Desde esa unicidad comienza todo el ministerio. Nuestra iglesia, a través del líder y ser desde el grupo, ser uno de todo el departamento. Yo nunca escuché como nuestra iglesia que están unidos. No importa la iglesia grande o pequeña, porque en el interior Satanás nos divide para no ser unos, porque al ser uno y tener la unicidad podemos dar la influencia espiritual en los campos, y entonces lo divide. Cuando pasa más de 1000 creyentes en una iglesia, por afuera parece que está yendo bien, pero para adentro están divisiones, peleas, discusiones. Por eso la palabra unión, junto, es muy importante. ¿Cómo puede ser? A través del culto se puede tener unicidad junto, la unión. Esto está hablando David en el capítulo de hoy. Si nosotros a través del culto recibimos la gracia, desde ese momento somos uno y tenemos unión. Si no estamos unidos, ¿cómo podemos evangelizar 237 naciones? Se ríen. ¿Qué otro país? No se rían. Háganlo. No se puede, no tienen la continuidad. Todos los creyentes de la iglesia llevan. Lo más importante, ¿cuál es? Tener éxito en el culto. Tener que aferrar el pacto. Tenemos que recibir la gracia, tener la sanidad a través del culto y recibir la gracia a través del culto. Aferrar la palabra. Tenemos que amar el culto del campo, el culto en la iglesia. Desde este momento Dios nos habla. Vea esta imagen, es tan hermosa, estar unidos a través de la palabra. Este aroma sobresale todos los lugares, especialmente, dice, la armonía, habitar los hermanos juntos en armonías.
Está hablando que a través de la redención de Jesucristo no es ser uno el pueblo de Israel, sino dentro del Cristo todos van a ser uno en Cristo Jesús. El movimiento de Darakpan, estamos haciendo 30 años del movimiento de Darakpan. Algunos, bueno, obviamente salieron algunos raros. Durante 30 días del movimiento de Darakpan, de los comités, están todos unidos y se llenan la reunión del martes de nuevos creyentes y las reuniones de los pastores vienen de exteriores y participan todos durante 30 años. Están los verdaderos discípulos. Son los evangelistas que andan por todas las naciones y transmiten el evangelio durante 30 días. No importa alguien diga algo. Lo que divide, aunque quieran, molestan, hacen piedras tropiezos para que no seamos uno el Darakpan, pero nadie puede frenar este movimiento del Darakpan. Ustedes vean hacer la conferencia de los nuevos creyentes. De los 4 o 5 de la mañana empiezan a hacer las colas para entrar al templo. Hay 10:30, hay 9 y en el invierno para tener su turno y hacen la fila y se pelean, digamos, se van temprano para sentarse más adelante. Hasta este momento, durante 30 años están así. Solamente estas personas que no tienen la conclusión, no tienen la respuesta, tienen las pruebas y se caen. Ustedes vean, para llegar a las 4 de la mañana, ¿a qué hora tienen que salir de sus casas? No importa si son pastores, los líderes importantes, para sentar adelante. Esta pasión están siguiendo 30 años y está en misma temperatura. Las personas que no conocen la importancia del evangelio dicen, ¿para qué queremos escuchar esto? Voy, si hay lugar, escucho, si no hay lugar, regreso. Esa persona y la persona que que da la vida por el evangelio es diferente. En este mundo tenemos que ensanchar el sitio de nuestras tiendas. ¿Cuál es la razón de ensanchar el sitio de la tienda? Tenemos que abrazar a 237 naciones y 5,000 tribus. Tenemos que tener este corazón y a través de la oración tenemos que ensanchar nuestro pensamiento, tenemos que ensanchar, tenemos que tener la visión y hacer el desafío del pacto. En el enero están preparando para ir a Pakistán. Dice que es peligroso, son moslémicos. Dice, hoy me informaron que es un poco peligro y yo le dije, a ver, vayan, ¿cuán peligro es? Quiero que le oren muchos porque no tiene que accidentarse. No tienen que estar como prisioneros, así que oren mucho los creyentes. Nosotros y nuestras siguientes generaciones tienen que establecerse como la sanidad 237 y tenemos que trabajar, tenemos que abrir las puertas. El campo que están perdidos, 237, para que sea un lugar para que puedan vivir las personas. Tenemos que transmitir a través de la vitalidad del evangelio, establecernos como protagonistas. Esto es justamente, es una vida de establecer la torre eterna. Nosotros estamos haciendo 3 atrios y estamos haciendo el ministerio del viernes, sábado y domingo. Esta es la razón aquí. Establecer la tienda. Por eso nosotros tenemos que tener el atrio de multiculturas, un lugar donde puedan venir la iglesia y hacer un lugar 24 horas.
este campus. Danos nuestro Dios. Yo estoy orando. Y buscar a los discípulos de los 5,000 tribus, 5,000 tribus del grupo del deportes y de la sanidad. En nuestra iglesia hay muchos que tienen talentos de estos. Por eso cuando la sed central, cuando nos piden ayuda, quiero que participemos. Por eso nosotros podemos establecer como la sanidad de 237 para que puedan hacer este ministerio de la economía, de la cultura, del deporte, del científico, a través de espiritualidad y especialidad. Tenemos que ocupar esta plataforma. Esta iglesia tiene que ser así. Por eso ustedes tienen que ensanchar el sitio de la tienda del trabajo. Tienen que orar para que nos dé economía para salvar a los multiculturas que están en Corea. Como podamos levantar a los remanentes a 237. Permítanos. Tienen que orar los creyentes para darnos, que nos dé la economía de las misiones y la economía para salvar a los remanentes. Seguramente la oración del motivo, que hay motivo claro, Dios nos responde. Por eso ustedes tienen que tener la oración de que pueda darnos las respuestas. Dios no tiene interés de las oraciones, de las cosas de cada uno de nosotros. Hagan la oración del pacto por esa nación, la justicia y por las naciones, a través de todos los domingos de la palabra. El título de la palabra de la oración, tienen que orar con esto. Nosotros lo repartimos. Ustedes tienen que mezclarlo, los suyos, y entonces se hace la oración del pacto. A través del culto, a través de la oración del pacto, quiero que ustedes puedan formalizar la buena y delicia unión entre los creyentes, y le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo que sean todos los creyentes. Punto 2 es la bendición que nos da la unión. Es el versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. David, quien escribió el capítulo Salmos 133, y está dando dos parábolas. Primero es, él dice que es como el buen óleo sobre la cabeza. Israel, si vemos en Éxodo capítulo 29, Aarón y los sacerdotes, cuando los nombran a los sacerdotes, primer sacerdote los llaman adelante y todo el cuerpo los limpia con el agua y le dan en la ropa ebod que pueden vestirse los sacerdotes, efod, y lo echan el aceite de unción, es aceite de unción. Por eso este versículo que sale hoy en la palabra, este aceite de unción. Y entonces desde la cabeza empieza a derramarse por todo el cuerpo. Estamos en este mundo de la maldición, pero a través de echar el aceite, quiere decir que tú eres distinguidos. Ustedes ser cristianos, ser creyentes. Yo voy a la iglesia, soy salvo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir que son distinguidos. Al ser ungidos, quiere decir que es una persona distinguidos, que desde cabeza descendió hasta la barba, quiere decir la llenura del Espíritu Santo, y la barba de Aarón, y baja el borde de sus vestiduras. Y dice como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Por eso la iglesia llevó entre los creyentes, tienen que amarse unos a otros y tener la comunicación. Y entonces los nuevos creyentes se derriten de ese amor. Por eso la actuación de los
nuevos creyentes, dice la confesión de los vine en la iglesia Yewon, parece que los creyentes tienen alegría en su cara y siento la emoción. Y los creyentes, lo primero que habla es esta palabra. Yo mirando esto es verdad. Esas personas que recibieron la gracia, esa persona tiene y da la influencia de aroma de Jesucristo. Esta imagen es la misma imagen de aposento alto de Marcos y ellos formalizaron buena y delicia de unión. Todos los creyentes de la iglesia primitiva, entre unos a otros, ayudaron y vendieron sus bienes para ayudar a los creyentes. Todos los días se unificaron en el templo, en la casa, recibieron la bendición de ser unicidad. Todo el pueblo fueron felicitados al ser uno, al consolar uno a otro, ayudar uno a otros, y todo el pueblo y todos los no creyentes lo felicitaron. Por eso, alrededor de nuestra iglesia también nos tiene que bendecirse, hablar buenas palabras a través de la iglesia Yewon. Conclusivamente, el Señor nos da más las personas que están dedicados a ser salvos a través de la unicidad, a través del amor de Cristo. Y estos creyentes tienen que ser 10,000 personas. Así podemos ir a 237 naciones y nosotros podemos hacer las misiones. Por eso ustedes tienen que entregar la ofrenda de fondos de las misiones. Por eso podemos salvar a Pakistán y a México. Ellos viven con 200, 300 dólares mensuales. 2/3 del mundo viven con 300 dólares mensuales. Es muy bueno ir a hacer las misiones. Tenemos que ir a ayudar a ellos. Porque ellos no pueden levantarse solos. Porque no tienen dinero y no pueden ofrendar. Y entonces no pueden dependerse solos. Y nosotros a través de la oración debemos ayudar. Amén. Todo el universo y todo el campo mundial es así. Yo voy a todo el mundo, es así. Pero por lo menos para hacer las misiones, para que vayamos al campamento del evangelismo, para enviar los misioneros, solamente es nuestro país. No, otros lugares no tienen que hablar esto y tampoco pueden hacer, porque ya vivir diariamente y ellos reciben salarios mensuales y cada salario y son 50% del impuesto le quitan y para vivir cuesta mucho. Pagan el carro, pagan las casas y ellos tampoco tienen el seguro de salud. Y entonces muchos coreanos que viven en Estados Unidos vienen a Corea y van al hospital. Como esto está en dificultad de Estados Unidos. No tiene visión. Durante la semana va al trabajo y hacen el campamento del evangelismo con su dinero. Es impensable. Solamente Corea y la iglesia Yewon es la única iglesia. Muchas iglesias dicen que es el viaje de misiones, pero ellos no pueden hacer nada. Van a ir a ver y ven, acompañan al pastor y ven el campo donde están ministrando los misioneros, sacan las fotos y vuelven. No es como nosotros que hacemos el campamento del evangelismo, transmitimos el evangelio. En todo el universo no hay una iglesia que están entrenados para ir a predicar la palabra. Ustedes que puedan hacerlo aceptación, esos son discípulos. Por eso no importa, aunque se equivoque, háganlo. Porque Dios obra. Yo estoy mirando en todo el universo la iglesia Yewon. Nosotros quienes no somos nadie, pero Dios nos va a utilizar a esta iglesia Yewon como la iglesia Antioquía. Estoy seguro. Seguramente se va a hacer así. Ser uno dentro de Cristo. Verdaderamente entre unos a otros tener la unicidad de unión.
entonces es posible. Por eso tenemos que tener la bendición de la unión, de salvar, de ensanchar nuestro sitio de la tienda. Por eso yo permito todas otras cosas, pero esto no, del evangelismo no. La iglesia, para este trabajo de tener la unión de la iglesia, y yo estoy mirando esto, para que no sean molestos, tengo que formalizar la unicidad. Y a ver si alguien molesta para la unicidad, que rompen la unicidad, yo veo esto. ¿Por qué? Si no veo eso, no podemos hacer las misiones. El odio, pelea, discusiones, esto es la actuación de Satanás. Toda la iglesia de Corea y del mundo está así. Por eso tenemos que estar despiertos espiritualmente. Cada iglesia y cada distrito y cada departamento tiene que estar unidos. Como punto 2, la segunda parte dice como el rocío de Hermón. El río Hermón, el monte Hermón es 2.800 kilómetros del nivel del mar. El monte Hermón, desde la cima, está nevando todo el tiempo. Y está la nieve, y esa agua se derrite, y eso es el río Jordán, sale por el río Jordán. Y después pasa por el mar muerto y se termina. Y el agua se convierte en agua salado, porque ya no sube más. Pasa por el río Monte Hermón y pasa por Jordán y caen y terminan en el río, el mar muertos y se convierte en sal. Yo nadé en el mar muerto, yo nadé y me floté solo y no había ningunos peces. Pero lo importante es que el monte Hermón alrededor tiene el agua pura, fresca, y entonces todo el agua, agrícolas, árboles, es abundantes. Y este agua se pasa hasta Sión, el monte de Sión. Y todo el pueblo de Israel está cayendo en el agua de Hermón. En una vida de buena delicia, unión, tiene como esto una vida abundante. Una vida de unión y buenas delicias tiene esta abundancia del agua Hermón. Por eso ustedes vean, el rocío no tiene que haber en las nieves. ¿Qué quiere decir esta palabra? Nosotros, entre Dios y yo, no tenemos que tener algo que nos evita tener la comunicación. Como esto, David también está hablando que aunque lo sean hermanos, los parientes, si estamos en discusión, no podemos recibir la gracia. Como esto, la iglesia, si dentro de la iglesia si hay una persona que lo odio, no puedo recibir la gracia. Como esto, Satanás obra así. En el mundo, si existiera una persona que odio, yo no puedo recibir la gracia y no puedo ser utilizado. Por este recipiente no puedo ser utilizado. Por eso ustedes, si tienen cargo de trabajos, sus trabajos simbolizan su fe. Por eso con esa fe tiene que ser grande su fe. Como esto rocío cae calladamente y se desaparece. No nos damos cuenta si está descendiendo. Nosotros en este país que está en sequías, es todo secos, pero al escuchar la palabra de Dios empezamos a revivir espiritualmente. Todas las preocupaciones vinimos a la iglesia a través de la ansiedad y temor, pero al escuchar la palabra tengo la restauración como si fuese el rocío de Hermón. Por eso es muy importante la comunión entre los hermanos, el foro espiritual. Cuando termina el culto, hagan el foro
entre recibir entre unos a otros el foro, y entonces se levanta espiritualmente y se restaura a los tres hoy y estamos armados espiritualmente. Amén. Por eso esta comunicación de armonía de los creyentes es muy importante. Las personas que no reciben la gracia no puede ser uno. Hacen y dicen su palabra, su pensamiento, y no puede ser uno. Esa persona no puede lograr la unicidad y no son utilizados. Como sean, ustedes formalicen la unicidad y tengan la vitalidad y tengan una vida de fe, de bendición. Cuando vamos al camino, el viaje peregrino, pasamos por Egipto, 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 y Egipto era el país más desarrollado. Y pasamos por las fronteras y pasamos por Israel. De Egipto a Israel, 8 horas en bus. Y ese camino, y en 8 horas entré a Israel. Moisés, ¿cuántos años caminó? El camino de 8 horas, Moisés caminó 40 años. Por eso cuando Dios nos da vuelta, no hay fin. Es darnos vuelta a nuestra vida. Aunque hagamos con esfuerzo, no tenemos nada. Hasta que nosotros obedezcamos la palabra, nos da vueltas. ¿Hasta cuándo? Todos los que enfrentaron a Dios, a los hijos de Corá, todos los que murieron esa generación y pudieron entrar en 40 años. Y en bus tardó 8 horas. Cuando pasamos por Egipto, en el camino, ¿qué es la característica? No tiene árbol, porque es un desierto. No hay árboles. Y yo me asusté cuando fui al Egipto. El Cairo es la capital y estaba pasando la casa, era todo, y en el techo de la casa tiene las basuras. Y Egipto es todo, si fuese el techo de basuras, y es todo basura la ciudad. Había esos países, esas secciones. Egipto es como, hay varios que están como si fuera hundido en la basura. Todas las casas en la calle. Si en la calle yo lo entiendo, pero arriba del techo de la casa estaban así. Ahora no lo sé, porque ya pasó muchos años, pero Israel es diferente. Es el mismo terreno, tiene abundancia de las plantas y hay árboles de palmeras. Y ahora es desierto, pero cuando gira el sprinkler y todo el camino, ¿y cómo puede ser el mismo desierto? Es tan diferente. Sprinkler y está todo vegetales. Y cuando lo saqué, era y era la semilla de mostazas. Y yo le dije que lo plastifique y lo regale a los pastores. Y le hice plastificar 2 semillas y lo repartí a todos los creyentes para que tengan ese crecimiento como la semilla de mostaza, la fe de ustedes. Como esto Israel viven bien, es un nivel de Estados Unidos. Vive mucho mejor que en nuestro país. ¿Por qué hablo esta palabra? Ustedes tienen que ser el sprinkler espiritual. La diferencia de Israel a Egipto es el sprinkler. Nosotros tenemos que ser enfriador.
Por eso nosotros tenemos que cambiarlos, dar como aguas. Esta bendición y buena delicia, unión, tenemos que tener los distritos de la iglesia Yeon y los departamentos. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión. Yo cuando declaré la palabra del año, salió la palabra de soledad, la soledad, tristezas. La palabra tristezas. Y lo nombraron en peligro de tener de la soledad. Hay ministro en Japón para solucionar este problema de soledad, pero salió en la encuesta que dentro de la iglesia hay personas que tienen la soledad. En el protestante, 2.000 personas, 2.000 creyentes. En esta cuenta que siente la soledad, 36% dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia tiene la soledad. Por eso, en una palabra, cristianos de soledad, ¿no? Esto es la realidad. Esto es lo que está sucediendo en este momento. ¿Cómo esto? ¿Cuál es la causa de sentir esta soledad? No hay personas cuando quiero hablar estas cosas que tengo dentro míos y son 45%. No hay amigos para hablar. Por eso un grupo de 3 personas es muy importante. Por eso es muy importante el departamento del evangelismo. Y después, cuando no pueden participar las actividades de la iglesia por su carácter, y cuando no hay una persona que pueda comer juntos y tiene ese carácter y no puede trabajar juntos, no pueden tomar café y tiene la soledad. ¿Cuál es la razón que hablo esta palabra? Tenemos que ampliarse un grupo de 3 personas. No solo los nuevos creyentes y ausentes por largos tiempos, sino tiene que ser buen pasos. Tenemos que ser uno. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Quiero que sean los creyentes de la iglesia Yeon. Y cuando yo hago la predicación, hay muchos jóvenes de los nuevos creyentes, pero en el enero los jóvenes hoy me trajeron información, 990, 600, 700 de jóvenes, ya están llegando 1.000 jóvenes, los jóvenes. Esto no es fácil. Vean los jóvenes que están tan ocupados y tienen muchas cosas para hacer y están teniendo avivamientos. Quiero que ustedes también tengan el crecimiento. Tienen que levantar el movimiento espiritual. Por eso, ¿cómo tienen que hacer? Festivos. Un joven vino al grupo jóvenes y al venir de Busan, al venir la iglesia Yeon, dijo que era la conferencia de los remanentes. Como esto, en la provincia, fue a la iglesia pequeña, pero parece que lo está mirando como un festival de los remanentes, de la conferencia de los remanentes. Por eso, tenemos que lograr buena delicia unión y así podamos ensanchar nuestro sitio de la tienda de nuestras vidas
Por eso tienen que vivir ustedes las casas y tienen que orar para que seamos protagonistas. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Pensando la palabra, nosotros vamos a orar. Háganos ser protagonistas de salvar a los 237 naciones, 5.000 tribus. Y dentro de la iglesia hay muchos que están en soledad. A través de la unión y a través de un grupo de 3 personas, seamos todos consoladores de ayudar a unos a otros. Vamos a decir Señor y oremos juntos. Señor,